Buenas tardes, gracias por estar, por venir a una actividad, un viernes primaveral que a lo mejor da más ganas de otra cosa, pero bueno, venía a debatir un tema tan importante o tan complicado, no es fácil en estos tiempos, pero bueno, son necesarios y urgentes. Porque un poco lo que obviamente esto que estamos planteando, obviamente tiene un marco más teórico que lo que va un poco a trabajar y que la revista de una manera u otra, su referencia tiene que ver también con crear un aporte en ese plano, pero también intentamos que, o entendemos que es un debate urgente y estratégico empezar a dar los debates con mayor sistematicidad. Para ello un poco la excusa de la presentación de la revista Jacobin América Latina en Rosario por primera vez, después de que existe desde el año 2020 con su primera edición, su primera publicación, y que ya estamos en el número 11, que es la que estamos hoy también presentando. Es la excusa para discutir un tema de urgencia fundamental, que el tema central es cómo combatir la extrema derecha, un fenómeno que ya se venía presentando y que a nivel global, pero que hoy ya Argentina es parte de esa realidad y de ese presente, y que de una manera u otra a un gran campo político, por un lado lo alcanzó la sorpresa del fenómeno y por otro lado la desesperación por salir a combatirla, pero que en ese sentido en algún punto requiere un análisis pormenorizado para poder en todo caso, no sé si encontrar las respuestas, pero sí encontrar algunas de las preguntas correctas para hacernos y para poder pensar no solo el análisis de su existencia, sino pensar las líneas de acción para combatirla. Para ello, invitamos como para acompañar la presentación, los voy a presentar muy brevemente. Bueno, acá a mi derecha está Martín Mosquera, que es el editor principal de Jacobin y uno de los fundadores de Jacobin América Latina, por lo que no mencioné es que Jacobin tiene otras versiones de otros continentes. Bueno, es docente de la UBA, compañero también del Poder Popular, y bueno, Marianela Escoco, compañera querida de hace muchos años la conocemos, investigadora del CONICET, delegada de CONICET, docente también de la UNR y también compañera, en todo caso siempre que tiene una presentación extra, la puede hacer. La conocemos en Propuesta Sur hace muchos años, y bueno, el compañero José Llavedoni también, lo conocemos hace muchos años, también muy querido, investigador del CONICET, docente de la UNR. Proponemos como un eje el último número de la revista Jacobin, que trata algunos puntos. Bueno, ya de por sí el título principal de la revista en este número es La libertad guiando al pueblo, y la pregunta es ¿quién guía al pueblo hoy, ¿no? Y hacia qué libertad vamos. Eso es un poco lo que se centra este número, y en todo caso desde ahí también empezar a debatir. A modo de iniciar algunos puntos de lo que puede ser una posible punta de debate, me interesa citar por uno de los trabajos que en Argentina, por lo menos por su éxito editorial, tuvo más relevancia y se hizo más conocido, y que fue previo a la experiencia de extrema derecha de este gobierno actual, que era un libro de Pablo Stefanoni, que en su libro La rebeldía se volvió de derecha, que ya en ese momento advertía y plantea una cuestión, una hipótesis también interesante, que plantea que las nuevas derechas habían aprendido a disputar el terreno de la indignación social, lo cual se creía que era solo un terreno para la izquierda, ¿no? Y que disputaba el sentido de esta idea de antisistema, de rebeldía. Y también pues, advertía para cualquier esquematismo, de caer en un esquematismo tradicional para analizar su sentido y contenido, planteaba que ya advertía que no era una mera revisión del fascismo clásico ni simple conservadurismo, sino que analizaba que había una composición de especie de derechas híbridas y mutantes, ¿no? Que abreviaban en distintas corrientes con distintas características, y que lo que en todo caso caracterizaba el momento histórico, que estaban unidos como un frente antiprogresista, desde ya anticomunista, antisocialista, y que se alimentaban, o una característica especial, que se alimentaban de una subcultura digital en el cual se componían desde foros y memes y etcétera, y que la incorrección política era como una bandera de ese submundo, de esa subcultura que acompañaba ese nuevo frente de esta derecha alternativa o nueva derecha, como lo queramos llamar. Y desde ahí, en todo caso, también lo que proyecta este trabajo
era que planteaba también un llamado de atención a la izquierda, que lo veía como muy atrapado en ciertos planteos morales o políticos de defensa de lo políticamente correcto, ¿sí? Y perdiendo esa característica de rebeldía que la izquierda siempre caracterizó, por lo menos en lo que fue el siglo XX. Y entonces planteaba esta advertencia de preguntarse si la izquierda estaba leyendo esta nueva derecha, ¿no? O interpelando a la izquierda, perdón, si estaba analizando seriamente qué era esta nueva derecha. Y en ese sentido convocaba a reflexionar sobre las líneas de acción frente a ellas, que cuestionaba que no solamente se trataba de denunciar o ridiculizar esta extrema derecha, porque aunque sus ideas resultaban moralmente inaceptables, aberrantes, lo que nos tenemos que preguntar por qué atraía a tantas personas e inclusivemente la característica a las nuevas generaciones principio. Y que en todo caso también planteaba que tal vez no se trataba de discutir propuestas desde el campo de la izquierda frente a las propuestas de esta ultraderecha o de extrema derecha, sino también que estaba en disputa el lenguaje de la rebeldía. Y a modo también de hilar con lo que es la nueva edición del número 11 de la revista, tomo el subtítulo de uno de los editoriales de Martín, que me parece que es como disparador del debate de hoy, que se plantea la siguiente reflexión, que dice: el avance de la extrema derecha exige a la izquierda un delicado equilibrio, forjar alianzas amplias para enfrentar, sin entregar su conducción al centro liberal, y debe lidiar una doble batalla contra la extrema derecha y contra las tendencias adaptativas de sus aliados moderados. Bueno, de esta manera me quedé mejor pie para que en todo caso se dé la palabra a Martín y bueno, después seguimos con el resto de los invitados y invitadas. Gracias. Bueno. Gracias Mario, gracias a las compañeras y compañeros por la organización de esta clase. ¿Se escucha bien, no? Yo voy a plantear, primero, voy a tomar a la extrema derecha como un fenómeno global, si no me voy a referir específicamente al gobierno argentino, ni a ninguno en particular, más allá de algunas simplificaciones, de intentar aportar algunos elementos de interpretación de la extrema derecha como fenómeno mundial. Evidentemente, el principal fenómeno político que atraviesa este ciclo político, ¿no? Yo creo que eso es incontestable. Estamos hablando de la fuerza que salió primero en las elecciones parlamentarias europeas, que dirige el gobierno principal potencia del mundo, que gobierna o está a punto de gobernar varias potencias de Europa, que tiene experiencia como modelo de India. Bueno, nos hablamos de un fenómeno global, avasallante, sorpresivo, resiliente respecto a sus propias derrotas. Esto me parece que es un indicador fuerte respecto a la fuerza de este fenómeno político. Aparecen fenómenos que al primer traspié se empiezan a desarmar. No es el caso de la extrema derecha, ¿no? Trump derrotó de vuelve, el bolsonarismo muy así. Bueno, no me quiero desviar demasiado en esta pequeña digresión. Lo que quiero decir, voy a plantear otro elemento de interpretación y un último elemento de caracterización y debate político. Pero me meto rápido porque tengo miedo. Se me pasa, tomando el tiempo. El primero, creo que el marco más general donde transcurren todos los procesos políticos actuales, y que es importante constatarlo, es que es muy probable, hay muchos indicios de que estamos atravesando una etapa, estamos a mitad de camino de una etapa de gran transformación del capitalismo, comparable a las grandes transformaciones, grandes mutaciones que tuvo el capitalismo. Es decir, fin del siglo XIX, después de la crisis de 1873, donde se termina el llamado, no sé, capitalismo libre de competencia, se decía en ese momento, pequeña escala. La crisis, la siguiente gran crisis es más o menos la comprendida entre, podemos poner la Primera Guerra Mundial o la crisis del 29, y solo sale después de la crisis del final de la Segunda Guerra, ¿no? Lo que Eric Hobsbawm llama la era de la catástrofe, ¿no? Primera Guerra Mundial, ascenso del fascismo, holocausto, Segunda Guerra Mundial, pequeño periodo de transformación. Luego se constituye el capitalismo keynesiano, posguerra, regulado, como lo llamemos, que entra en crisis en los 70 y da lugar a la última etapa, que es este capitalismo neoliberal, etc., que creo que es el que del 2008 en adelante posiblemente haya empezado a resquebrajarse, y como estamos a mitad de camino, caracterizar incluso tendencias es muy difícil, ¿no? Porque cuando estás en el medio de un túnel, el paisaje que va a estar afuera del túnel no se divisa ni siquiera los bordes de eso. Entonces, hay que reconocer que estamos en un momento de difícil caracterización. Aparecen fenómenos, sin ir más lejos,
La extrema derecha es un fenómeno, para utilizar la expresión de Gramsci, mórbido, es decir, un síntoma de un momento de crisis, pero que va a desaparecer cuando se encuentra un nuevo equilibrio, o está indicando algo importante sobre la característica del nuevo ciclo. Bueno, no lo sabemos, no es imposible saberlo. Hay muchos autores que dicen esto, que estamos en un periodo de gran transformación. Adam Tooze, que es un economista inglés, habla de policrisis, en el sentido de una crisis de conjunto del capitalismo, no solo económica, que incluye todas las dimensiones. Nancy Fraser habla de crisis multidimensional, digamos, son todas definiciones que intentan detectar que el capitalismo no es solo, o sus etapas no es solo un diseño económico, sino es una articulación de todos sus componentes, económico, político, geopolítico, ideológico, y tal. ¿Qué señales tenemos? Bueno, desde el 2008 hay una crisis económica, en 2008 hubo una gran crisis económica, que llevó a una recesión, hubo una recuperación, que es un periodo de estancamiento de la economía global, ¿no? Hace muchos años que la economía está en un periodo de crecimiento muy débil. Hay un recrudecimiento de tensiones geopolíticas, como no se veía desde la posguerra, incluyendo disputas interperialistas también, y guerras, ¿no? Ucrania en este caso más nítido. De fondo se perfila algo de gran magnitud, que es la tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? El bloque asiático en ascenso, y nada menos que el declive de la potencia norteamericana, ¿no? Estamos hablando que tal vez estemos transitando la crisis de una potencia que dominó el siglo, ¿no? Que empezó a consolidarse a fines del siglo XIX, y bueno, la segunda posguerra ya básicamente tiene una hegemonía incontestable, al menos en el campo occidental y a partir de los 90 en todo el mundo. Yo agregaría, hay crisis políticas en todo Occidente. Es muy difícil mirar un país y no ver un país donde sus partidos tradicionales están en crisis, donde los gobiernos son débiles, donde cada gobierno se renuevan, cada ministro, un primer ministro. Hay una especie de crisis política permanente, e incluso a nivel global hay una tendencia a la descoordinación de los estados. Yo creo que eso es un indicador bastante fuerte del periodo de transformación en el que estamos. Porque cuando el capitalismo, llamémoslo así, funciona bien, hay una especie de jerarquía imperial y coordinación informal de los estados. A la salida de la posguerra, Bretton Woods, muy claro, ¿no? Instituciones. Pero en los 90 el consenso de Washington, o toda la hegemonía norteamericana, la política norteamericana era muy clara. Había un país en el centro, con sus aliados, Europa, Japón, Australia, y eso da un cierto orden. Lo que vemos del 2008 en adelante es una gran descoordinación de los estados, ¿no? Primero, cómo salvaron a sus bancos centrales de forma individual. En la pandemia pasó lo mismo. A lo que se le puede sumar la dimensión más política y geopolítica, de fuertes tensiones crecientes, bloques regionales en ascenso, los BRICS. Entonces, de conjunto, lo que vemos es un periodo de gran transformación que no sabemos bien a dónde va a ir. Y que, al no ser un fenómeno acabado, sino por definición ser un proceso, nos genera muchos problemas de caracterización. Ahora, ¿cómo insertar esto ¿Cómo insertar dentro de este cuadro general el crecimiento de la extrema derecha? Yo creo que hay que incorporar un elemento más, que lo que entró en crisis es una etapa muy específica del capitalismo que se llama neoliberalismo. Y hay que definirlo. Yo creo que acá, en todo lo que voy a decir sobre el neoliberalismo, voy a seguir un amigo, un colaborador de la revista, Adrián Piva, que trabaja en este tema. Hay una cierta inflación del término, ¿no? Como si pareciera que el neoliberalismo es casi todo, ¿no? Un modo de vida, un fenómeno antropológico, ajuste ortodoxo. Bueno, yo creo que tomar una definición un poco más estrecha, que ilumina un poco mejor lo que está pasando. Harvey dice que el neoliberalismo fue una estrategia de las élites para recomponer el poder de clase luego de esa gran concesión que fue el capitalismo de posguerra. Bueno, yo creo que, siguiendo a Piva, es un poco inespecífico, porque lo que habría que agregar es que fue una estrategia de recomposición del poder de las élites basada en la extensión masiva de la competencia. Es una forma específica, es decir, poniendo en el mercado la libre competencia, las ideas de regulaciones, apertura comercial, privatizaciones, etc., como un mecanismo no solo de la vida normal económica del sistema, sino como una forma de dominación política. Si vemos lo que sucede a partir de los años 80, vemos que la aparición del mercado emancipado de regulaciones estatales funciona como un mecanismo de disciplinamiento para los trabajadores y para las empresas también, ¿no? Las empresas menos competitivas empiezan a caer y eso aumenta los beneficios de las más competitivas. Y las quiebras masivas y tal generan crisis del movimiento obrero, dualización de la fuerza de trabajo, o sea, generan una tendencia a atomización de la población. Entonces, el neoliberalismo funciona durante un buen tiempo, esta especie de mercado librado de su forma natural, sin intervenciones, ¿no? Funciona como un mecanismo de disciplina social.
Lo que yo creo que empezamos a vivir a nivel global en 2008, pero con antecedentes, ¿no? En América Latina fue un antecedente, la crisis de la fin del 90, la crisis del liberalismo, ¿no? Que tenemos que ir a la izquierda, ahora podemos retomar eso. La crisis en Rusia también fue una crisis, la crisis del periodo Yeltsin. En Japón, la crisis lo que viene después de su crisis es una política de expansión del gasto público. En Rusia fue, bueno, un capitalismo político, se hablaba. Como vemos que empieza a aparecer otra cosa. Que de conjunto significa que el mercado ya no es lo suficientemente fuerte como para garantizar la disciplina social. Entonces, si el mercado empieza a retroceder, vuelve a tallar el Estado. Entonces, hay una tendencia a repolitización del capitalismo, que ahora vamos a ver que al menos en este momento es enclave autoritario, ¿no? Yo creo que este sería el marco más general, la crisis del liberalismo como el marco más general que explica que vuelve al Estado en sus aspectos más coercitivos, más de dominación política y tal. Esto pasa en los 30 también. Si tuviéramos que todo el tiempo volver a la analogía histórica clásica, que son los años 20, los 30, el clasismo, crisis capitalista brutal, crisis del orden liberal, se hunde los partidos liberales tradicionales y la política económica del libre mercado, y vuelve el Estado, ya sea New Deal, es decir, políticas de lo que después llamaríamos keynesianismo, o el fascismo en Europa. Bueno, estamos en algún sentido en una etapa que tiene algunas analogías, siempre hay que tener bastante cuidado con las analogías históricas, ¿no? Porque tienen un problema, tienen una virtud, ayudan a pensar, ¿no? Y tienen un problema, tienden a enfatizar más las similitudes que la diferencia, tienden a opacar las especificidades, ¿no? A veces con el término fascismo también hay una cierta inflación del término, pero bueno, podemos volver luego sobre eso. Y el último aspecto sobre este primer punto es que ¿qué es lo que empieza? ¿Cuál pareciera ser el pegamento social de un bloque que puede incluir a clases populares y sectores medios, que parecía ser como la base de la línea de flotación de este bloque histórico reaccionario? Cierta demanda popular de orden, ¿no? Yo creo que después de mucha economía mercantil, de mucha inseguridad social, que es característica del neoliberalismo, hay un cierto reclamo de orden, que es muy difícil que no sea un reclamo conservador de orden, ¿no? Yo con esto, si quieren, después podemos retomarlo. Segundo punto. Uno diría, bueno, una crisis económica de gran escala, una crisis del neoliberalismo, capitalización por la derecha y la extrema derecha. Ahora, la primera respuesta política a la crisis del neoliberalismo no fue por la derecha, fue por la izquierda, ¿no? En los 90 surgen luchas, sobre todo en América Latina, estaba el movimiento Seattle, el movimiento antiglobalización en Estados Unidos y en Europa, luego el movimiento antiguerra, surge el ciclo de gobierno progresistas latinoamericanos. En 2011 el nuevo ciclo de luchas a nivel global, las movilizaciones en España, las huelgas en Grecia, la primavera árabe, todo eso iba a izquierda, ¿no? Nos guste más o menos cómo se representó, porque no estaba, la derecha estaba a la defensiva y el neoliberalismo estaba a la defensiva. Ahora, acá voy a plantear una hipótesis que trabajamos en el número anterior, y que hay un fin de ciclo también de ese periodo. Es decir, si lo pensamos en términos macrohistóricos, venimos macrohistóricos, digamos, en una perspectiva más a largo plazo, venimos toda la izquierda, el movimiento social, la clase trabajadora, viene el periodo, no salió de la derrota del siglo XX, ¿no? La caída del campo socialista, la restauración capitalista en el este, la aparición del neoliberalismo, la crisis de los partidos obreros, los sindicatos, generó un gran retroceso, una gran derrota social. En mi opinión, la derrota más importante de la clase trabajadora en toda su historia. Más importante que el fascismo en los 30, más importante que la Comuna de París. Esto también es un elemento que hay que incorporarlo para dimensionar en qué periodo estamos. Ahora, hacia fines de los 90 empieza un proceso de recomposición. Podemos poner muchos puntos de referencia. La emergencia del zapatismo en México, Seattle, es decir, las movilizaciones antiglobalización en el centro capitalista, en Europa las huelgas de invierno del 95, es una renovación del activismo sindical, y ahí empezamos a ver un fenómeno de recomposición política, de clase, de izquierda, etc. Yo creo que este fenómeno en algún momento de la década pasada se detuvo. Digamos, voy a hablar de forma muy esquemática para simplificar. Si tuviera que simbolizar o fechar un proceso es algo complejo, porque para algo es un proceso, pero si tuviera que tomar una fecha clave, diría que entre el 2015 y el 2016 empieza a perder impulso esa recomposición de la izquierda y aparecer la extrema derecha como la que capitaliza el descontento. Se suceden varias cosas a la vez. Empieza a entrar en crisis el ciclo progresista latinoamericano, ya es la institución de Dilma en Brasil, la victoria de Macri acá, la crisis en Venezuela. En España, en Europa, está la crisis de Syriza, que yo creo que tal vez de América Latina no se ve la dimensión que tuvo esa derrota, ¿no? Fue la derrota la mayor esperanza de la izquierda europea en la generación, ¿no? Muy difícil levantarse de eso. Eso también impactó en Podemos, que era el otro fenómeno más o menos interesante que había en
fundamental. Poco tiempo después, en Estados Unidos y en Inglaterra, esas experiencias un poco aventureras de Bernie Sanders y Corbyn en el laborismo del Partido Demócrata pierde su impulso. Y al mismo tiempo tenemos el Brexit y la victoria de Trump, ¿no? Como se concentran en algunos años, una pérdida de impulso de esa vieja recomposición que hundía sus raíces en la lucha contra el neoliberalismo en los 90, y emerge un fenómeno político nuevo, en principio completamente subestimado. Todos veíamos a Trump y decíamos, este es un tipo extravagante, no lo ve en ningún lado, va a ganar Hillary Clinton, no sé. Y creo que eso abrió un periodo nuevo, que es el periodo en el que estamos, donde la debilidad y las experiencias fallidas o las limitaciones del progresismo de la izquierda permitió que cambie el de mando, digamos, cambie de campo la iniciativa política y pase a la extrema derecha. Tercera cuestión, voy a ir un poco rápido por los temas porque son varios, ya estoy más o menos por la mitad de la expresión. ¿Qué tipo de autoritarismo estamos viendo? Acá yo creo que ya empieza a haber señales bastante nítidas, o sea, esto es muy opinable, pero en principio algunas señales bastante nítidas de que los fenómenos más avanzados, es decir, donde se estabilizan regímenes políticos autoritarios, toman la forma de lo que en la ciencia política o en algunos autores llaman regímenes híbridos o autoritarismo competitivos. ¿Qué es esto? No asume la forma del fascismo clásico, es decir, no pareciera haber margen histórico, espacio histórico para partidos únicos, estados totalitarios o cosas de ese tipo, pero sí mucho espacio con una cierta combinación de instituciones liberales, electorales, vigentes en su aspecto más superficial, es decir, en El Salvador hay elecciones, en India hay elecciones, en Turquía hay elecciones, pero de sustancializado de cualquier, perdón, la redundancia, de cualquier contenido democrático realmente existente, ¿no? Entonces, una cierta apariencia exterior, por eso competitiva, electoral, no necesariamente completamente amañada. Cuando Erdogan va a elecciones, corre un riesgo, hay una disputa política, pero la represión política, la persecución a los opositores, la eliminación de la supresión o persecución de los sindicatos y demás, va generando una cierta un paulatino cambio de régimen político, aun cuando la apariencia exterior de la democracia liberal permanece intacta. Intacta o lo que permanece intacta es la apariencia, digamos. Esto tiene una importancia política, porque nosotros tenemos una imagen muy mítica del autoritarismo, creo yo. Ya sea por cierta idea de lo que fue el fascismo en los años 30 o 20, por ejemplo, el nazismo, bueno, eran unos lunáticos en el año 30, que nadie le prestaba atención, en el año 33 habían impuesto su dictadura de manera abrupta. O la idea latinoamericana de la dictadura militar, bueno, de un día para el otro se acaba el Estado de Derecho, los tanques en la calle y ya está. Ahora, es importante detectar este aspecto porque muestra que el autoritarismo es un fenómeno gradual, al menos actualmente, pero también si uno mira más de cerca, los años 30, también ¿qué pasa? El fascismo, por ejemplo, el fascismo italiano, el fascismo clásico, Mussolini gobernó durante bastante tiempo con minoría en su gabinete, con alianzas con partidos católicos, liberales, hasta que va consolidando un régimen político autoritario, pasa todo un proceso histórico. Esto me parece importante detectarlo, porque si no podemos quedar desarmados políticamente. Es decir, bueno, sí hay elecciones, esto es una excusa de la izquierda razón así, bueno, elecciones, el Estado de Derecho sigue vigente y demás, esto no es gran cosa. Y me parece que se pierde de vista la evolución autoritaria también más subyacente en la que estamos inmersos. Cuarta cuestión, sobre la estrategia de la extrema derecha. Yo acá creo empiezan a haber algunos escritos que son interesantes, que empiezan a haber patrones comunes en cómo actúa, cómo desarrolla sus políticas la extrema derecha actual. Yo en el texto lo llamo una estrategia post-hegemónica. En cierto modo, debato con la idea, no sé si hay que enseñarse mucho con esto, pero con la idea de que estamos frente a una especie de derecha gramsciana, en el sentido que le da mucha importancia a la lucha cultural, a la lucha por la hegemonía. Yo creo que es casi al revés. Hay una importancia que se le da a las guerras culturales, como se dice ahora, la lucha contra el feminismo, contra la cultura woke, contra el antirracismo, lo que fuese, pero no está orientado a constituir mayorías estables, que sería la lucha hegemónica, es eso, bueno, como constituyo la cobertura ideológica y moral de la dirección de la nación en su conjunto, para decirlo de alguna manera, sino que parecía tener un diagnóstico subyacente que yo creo que es correcto, que es que estamos, al estar en un momento de crisis del régimen social, nadie construye hegemonías estables. Se
se constituyen a veces hegemonías electorales coyunturales. Con la idea de que, miremos los fenómenos políticos actuales, que hay alguien que gobierna 20, 30 años, estamos en un momento de identidades políticas frágiles, de crisis política. Entonces pareciera que la extrema derecha lo que dice es, no nos perdamos en conseguir, aspirar a un 60-70%, constituyamos una minoría intensa, cohesionada, ideológicamente muy fuerte, démosle mucha, galvanicemos ideológicamente esa minoría. En un contexto de crisis general de las identidades políticas, eso se transforma en un activo estratégico. Entonces, te da resiliencia a largo plazo, con un 30% vos sobrevivís en cualquier sistema político muchísimo tiempo, y en algunos contextos de crisis podés pasar de la periferia al centro muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en crisis política brutal como tuvo Argentina en 2023, un tipo que su base era el 30% de primera vuelta, gana el balotaje montado en el antiperonismo, lo que fuese. Yo creo que si tuviéramos que utilizar la idea de si éramos, yo diría que es una derecha más bolchevique en este sentido, ¿no? Más leninista, ¿no? Es intentar sobre una base cohesionada pasar rápido, aprovechar la cólera social y pasar rápidamente de la periferia al centro sobre la base de una guerra de movimientos rápidos, más que una guerra de posición larga. Si quisieran, podemos profundizar en esto. Yo creo que hay una derecha bien gramsciana que es la extrema derecha francesa. Marine Le Pen tiene una estrategia gramsciana de acumular fuerzas de la sociedad civil, pero hoy es la excepción. El trumpismo, que sería lo dominante, tiene esto otro rasgo. Último punto, creo que es mejor lo que pensaba respecto al tiempo. ¿Cómo enfrentar a la extrema derecha? Yo creo que acá se coloca un primer punto de caracterización, que es, estamos, como se estaba en los 20 y los 30, como dice mucha gente en la izquierda, en una situación de polarización, es decir, vamos a poner el ejemplo clásico. En los años 20 y los 30, ¿qué pasaba? Había una crisis, lo que mencionaba antes, una crisis del centro liberal tradicional, de los partidos tradicionales, crecían los comunistas, crecían los fascistas, y había una carrera en un contexto de crisis general. Es una polarización, ¿no? Incluso buena parte de los textos, sobre todo el marxismo sobre el fascismo, piensan a la extrema derecha, o al menos el fascismo, como un fenómeno exclusivamente de ese tipo de configuración. Es decir, como hay una amenaza revolucionaria proveniente de la clase obrera, el capital recurre a un instrumento extremo que es un liderazgo autoritario capaz de destruir todos los elementos de democracia, lo que fuese. Curiosamente, si uno lee los textos de mucha gente, inclusive de Stefano en este aspecto, creo yo, ahora voy a explicar por qué, hay una cierta idea de que vivimos un periodo de polarización. Yo creo que vivimos en un periodo de polarización, es un periodo de radicalización a la derecha. Es decir, no hay dos polos radicalizados. Existen dos polos. Vivimos sociedades fracturadas. No es que la extrema derecha arrasó con todo, no. Hay fuerzas sociales para resistir, eso podemos ahora discutirlo. Pero hay un polo que tiene liderazgo, que tiene iniciativa, que tiene proyecto político, que está motivado, que está muy radicalizado. Y hay otro polo que está más bien, o sea, el campo social de la izquierda y el progresismo, que está a la defensiva. Quiere sacarse de encima a este tipo, para poner un ejemplo, ¿no? Hoy Milei, casi con lo que sea. Entonces, con lo que yo quiero discutir, yo creo que Fanoni tomo el debate solo porque, no solo porque me lo sé hacer, porque es bastante gráfico, como si hubiera una especie de campo antisistema políticamente vacuo, que se puede disputar por izquierda o por derecha de igual manera. Entonces, la izquierda tiene que demostrar que es tan radical como es la derecha, y como no lo ha sido, dejó el campo de la radicalidad de la derecha. Yo creo que esto es un diagnóstico equivocado y se derivan dos políticas totalmente diferentes. Ojalá fuera así. En los 30 hasta cierto punto, si no ve el contexto en Alemania, bueno, había un partido sobre los demás, hasta el Partido Comunista que tenía una diferencia de medio millón hubo 3 tentativas revolucionarias. Bueno, de cierto modo, cuando aparece el fascismo, una parte de los marxistas dice, bueno, estamos en un momento defensivo, pero que puede transformarse rápidamente en una lucha ofensiva por el poder. Si estamos en una polarización, esto indicaría que, aunque parezca paradójico, el crecimiento de la extrema derecha está indicando una posibilidad también para la izquierda. Yo creo que lamentablemente la situación es mucho más grave. Que estamos en un momento de radicalización del campo social de la derecha, que implica que la base social de la derecha tradicional, que en Argentina sería la clase media antiperonista, se radicaliza en un sentido autoritario, que hay que agregar un elemento inquietante que se está dando en todo el mundo, que es que este discurso penetra un sector de la clase trabajadora, tanto formal como informal, eso podemos discutirlo. Es un fenómeno igual de
insisto con esto, desigual, no es que toda la sociedad se volvió de derecha, pero que es muy diferente a una situación de polarización donde parecería haber iguales oportunidades para los dos campos radicales del espectro de la política. Entonces, si esto es así, nos plantea la pregunta, bueno, si la situación es tan desfavorable, ¿cómo enfrentamos la extrema derecha? Yo creo que voy a seguir con las analogías, a mí me gustan, hacemos historias y aprendemos algo si somos muy cuidadosos. En los años 20 surgió la táctica un gran debate de la masilla, ¿no? ¿Qué hacer frente al fascismo? El estalinismo dijo clase contra clase. Entonces, conoce una consigna infame donde decía ningún acuerdo con la socialdemocracia, de hecho la socialdemocracia es el principal adversario, es el socialfascismo, la cara social del fascismo. Entonces, para derrotar efectivamente al fascismo necesitamos primero derrotar a la socialdemocracia. Y llegaron a hacer en Alemania actos comunes con los nazis contra los socialdemócratas. Una locura, que tuvo un impacto decisivo que permitió que en el país, con la clase obrera más culta, más organizada, más masiva de Europa, Hitler ascendía al poder casi sin resistencia, ¿no? Si en algún momento una táctica política tuvo un impacto tan dramático en la historia moderna, es ese. Esto es una locura que si vemos debates sobre la extrema derecha, siempre aparece algo de esto, ¿no? De bueno, para poder combatir a la extrema derecha, primero tenemos que combatir a los aliados inconsecuentes. Por eso son los que fortalecen a la extrema derecha, igual en parte es cierto. Y acá hay una dialéctica compleja sobre la que quiero volver. Pero que es equivocada la idea, me parece que hay que priorizar la lucha contra los aliados moderados por sobre la lucha contra el enemigo mayor. Hubo otra táctica en el extremo opuesto, que fue la de Dimitrov, la de Internacional Comunista, tiempo después, que era el Frente Popular, ¿no? Que básicamente lo que decía es que tenemos que hacer una alianza con la burguesía democrática, aislar a la extrema derecha y ahí armar coaliciones que permitan derrotar a la resistencia. En el medio estuvo la táctica del llamado Frente Único, sobre la que trabajó Lenin, Trotsky, Gramsci y otros autores. Yo creo que si somos respetuosos de las diferencias históricas todavía indican algo interesante, es decir, frente único contra clase, frente único contra frente popular. Ahora, hay que tener cuidado porque hay una discontinuidad histórica tan profunda en ese periodo que tenemos que tener cuidado de que no sea una consigna unitaria vacía. Porque esa consigna se formuló en un contexto donde había partidos obreros que eran, en sus distintas versiones, mayoritarios en la clase obrera. O sea, masivamente mayoritarios. Ya sea la socialdemocracia o incluso los partidos comunistas, es decir, el ala revolucionaria del movimiento obrero era de masas. La clase obrera de conjunto parecía poder hacer emerger una barricada definitiva contra la extrema derecha. En Alemania esto se podía contabilizar, es decir, los votos unidos de los partidos obreros impedían el ascenso del fascismo. Hoy es el mundo de esa reacción. O sea, la izquierda es minoritaria en el mundo del trabajo, el mundo del trabajo cambió muchísimo, ¿no? Ya no tenemos esa clase obrera relativamente unificada, aunque es un poco un mito la idea de la unificación de la clase obrera, al menos hasta después del 45 la clase obrera fue bastante heterogénea en términos sociales y bastante homogénea en términos políticos, pero es otro debate. La relación entre las corrientes radicales y las corrientes revolucionarias cambió drásticamente, es decir, en ese momento entre la socialdemocracia y la tercera internacional hay una relación de cierta paridad. Hoy nadie puede comparar un pequeño grupo revolucionario en cualquier país del mundo con el partido, no sé, con el Partido Socialista Español o con el partido brasileño. O sea, hay una asimetría brutal, ¿no? O sea, los partidos al menos electoralmente de masas, contra pequeñas organizaciones. Pero además incluso la izquierda reformista ya no tiene carácter de partido obrero de masas, ¿no? Uno diría, ¿qué es un partido obrero reformista? En los términos clásicos del marxismo, bueno, lo que más se parece, pero más o menos, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo peor. ¿El peronismo es un partido obrero reformista? Con los vínculos que tiene con la parte con los vínculos orgánicos de que el peronismo con fracciones del capital, el capital petrolero, en la empresa petrolera, bueno. El PSOE, que es un partido obrero reformista en España. Entonces, el cuadro cambió demasiado. Y cambió demasiado para peor. Entonces, ¿qué hacer? Para pensar qué hacer, yo termino dos ejemplos relativamente exitosos recientes. Que fue la coalición que derrota a Bolsonaro en Brasil, en torno a Lula, y la coalición que derrota a Le Pen recientemente en las últimas elecciones parlamentarias, en torno a la France Insoumise y Mélenchon y tal. ¿Qué características tuvieron esas coaliciones?
Ninguna fue un frente único obrero en el sentido clásico, no era unidad de partidos obreros. De hecho, Lula hizo, supongamos que Lula dirigió un partido obrero, bueno, hizo acuerdo con partidos ni siquiera liberales, hizo acuerdo con partidos de la derecha. La derecha que se rompió con Bolsonaro, vicepresidente, es algo parecido a lo que pasa en Macri. En Francia incluyó el Partido Socialista, un partido muy comprometido en la política de gestión neoliberal del Estado francés, del gobierno francés, del Mitterrand en adelante. Aún así, tuvo algunas ventajas esas dos coaliciones. Para mí, voy a enumerarlas. Primero, el centro, la conducción de esas coaliciones no quedó en lo que Tariq Ali llama el extremo centro, o sea, no quedó en los neoliberales, sino quedó en un sector más a izquierda. No digo la izquierda radical, porque Lula no es eso, pero quedó en Lula, no en Alumni, ¿no? Quedó en Lula, no en la derecha liberal, o quedó en Mélenchon, no en el PS francés. Permitió generar un bloque con competitividad electoral para derrotar a la extrema derecha y abrió, a mi juicio, esta es la doble tarea que mencionaba en la bajada del artículo de la revista, una doble tarea: constituir esas coaliciones con la suficiente amplitud como para ser competitivas contra la extrema derecha en el terreno electoral, y a la vez obliga a dar una disputa a su interior contra las fracciones más moderadas, porque es un riesgo muy grande. Yo pongo todos los ejemplos sabiendo que son muy riesgosos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy grande de que si predominan, ya sea las fracciones o las políticas socioliberales, que son una de las fuentes sociales de la cual se nutre la extrema derecha, el riesgo que corremos es el de Biden y Trump. Digamos, que tengamos un pequeño interregno social liberal y vuelve a la extrema derecha fortalecida. Entonces, estamos en un terreno donde casi no parece haber margen para una línea correcta. Siempre existe una hipótesis mejor, que es la que nosotros tenemos que apostar, que es derrotemos a la extrema derecha por vía de la movilización. Pero si eso es posible, es la mejor de las líneas. Si cae la extrema derecha vía de sus propias contradicciones, como puede pasar en Argentina, mejor. Ahora, si estamos en un momento muy defensivo, es muy probable que situaciones como la de Brasil en 2022, es decir, una elección extremadamente competitiva entre Lula y Bolsonaro, se vayan repitiendo. Entonces tenemos que saber, la izquierda tiene que saber que va a aproximarse a situaciones electorales en situaciones muy subóptimas. Esa casi una línea correcta, me parece que es el campo donde tenemos que trabajar, tratando simultáneamente de intentar poner un freno a la extrema derecha, sin quedar presos o presas de las políticas socioliberales que no solo alimentan a la extrema derecha, sino que generan algo que presenta a la extrema derecha como si la izquierda queda como la extrema izquierda del status quo, favorece un relato que es extremadamente beneficioso para la extrema derecha, que es la extrema derecha es lo único disruptivo respecto al status quo y la izquierda es una apéndice domesticado del mismo. Ese es el riesgo. Entonces, en ese riesgo creo que hay una disputa que podemos dar. Yo veo Brasil y yo veo esa disputa abierta. Hoy Lula está fortalecido y Bolsonaro está derrotado. Es un gobierno muy frágil. ¿Cuál es el papel de la izquierda radical? Golpear a Lula porque es un instrumento no suficientemente consecuente contra la extrema derecha, o presionar para que Lula sea lo más consecuente posible para derrotar a la extrema derecha mientras nos sacamos este problema de encima. Bueno, yo creo, con esto cierro, yo utilizo una frase que se la aplica a Lenin, últimamente creo que es fake, porque no encontré la fuente, pero que Lenin dice hacer política es caminante el precipicio. Creo que este más o menos es el marco en el cual tenemos que hacer política en este periodo. Bueno, ¿le parece a la compañera? Bueno, qué difícil hablar después, Martín. Yo no voy a decir muchas cosas, voy a ser más breve. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, especialmente a Andrés y a Mario, que me invitaron a esta oportunidad, que la verdad me entusiasmó muchísimo porque creo que es fundamental. Y en paralelo, bueno, yo quería iniciar mi intervención, de hecho creo que no puedo hacerlo de otra forma, denunciando otra vez lo que está pasando en Palestina. Me parece que hay que redundar sobre esto, denunciar el genocidio que se está perpetuando sobre la población de Gaza y en otros lugares, pero además se agrega en estos días, ¿no?, el secuestro de las y los tripulantes de la flotilla global que iba en solidaridad llevando medicamentos y alimentos, que fueron detenidos y detenidas. Fueron secuestrados en aguas internacionales, esto hay que aclararlo, y por lo tanto debemos exigir su libertad ya, de la misma forma que vamos a exigir y seguir exigiendo la libertad de los 11.000
presos políticos palestinos en las cárceles de Israel, ¿no? Me parece que hay que hacer un repudio mundial frente a esto, que sin duda nos conmueve a todos, y tener en claro que, bueno, sin embargo, y a pesar de esta feroz embestida, no van a frenar este repudio que cada vez es más grande, decíamos mundial, es masivo, y creo que está creciendo en todo el mundo. Decir también que lo que pasa con la flotilla es una escalada diferente, si se quiere, porque tiene que ver con lo que hemos denominado como la represión a la solidaridad, ¿no? Esto es diferente, ya no son los y las palestinas, los pueblos árabes, sino que se está atacando para meter miedo, precisamente, para quebrar esa solidaridad, para atacar los apoyos y para que entonces el pueblo palestino quede aislado. No lo vamos a permitir, como dijimos, y vamos a seguir insistiendo por una Palestina libre. Quería empezar con esto porque claramente hablar de las derechas en el mundo actual tenemos que hablar de esta extrema derecha genocida que es el Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos, por supuesto. Y me parece que allí también surgen una serie de cuestiones precisamente de ciertos intelectuales a través del análisis de lo que está pasando en Palestina. Uno de los artículos que me gustó mucho, que está en la revista digital, no está en el último número, pero que escriben los chilenos Javier Amanzi y Claudio Licompi, que se llama Radicalmente Humanos. Lo que ellos critican precisamente es que desde ciertos sectores intelectuales y sin duda bien intencionados, como por ejemplo Rita Segato o Bifo Berardi, lo que están haciendo en realidad es crear de alguna manera un escepticismo frente a lo que está ocurriendo en Palestina o incluso a después de Palestina, ¿no? Como es precisamente el título del libro de Bifo Berardi. Mientras en realidad Palestina no ha sido derrotada, Palestina está luchando y tenemos que apoyarla en ese sentido. Entonces, incluso esta expresión de Rita Segato, que probablemente la vieron porque circuló mucho, de declararse como no humana, que debo reconocer que a mí me conmovió y que me pareció muy interesante, y después cuando leía precisamente a estos compañeros pensaba que allí también hay una suerte de negación de la humanidad, que cómo han empezado de alguna manera todas las violaciones a los derechos humanos y en nuestros países del Cono Sur en particular. Por eso creo que estos discursos llevan a la impotencia y a la claudicación de alguna manera, contra la cual tenemos que luchar no solo sobre la cuestión de Palestina, y voy a volver sobre esto un poquito después, ¿no? Decir entonces que esta brutalidad del genocidio palestino se enmarca en una crisis del capitalismo, como decía recién Martín, que algunos han denominado como una crisis civilizatoria, ¿no? Y que yo creo que no tenemos que olvidar el eje, el epicentro importante que tuvo en la pandemia, ¿no? Que de alguna manera permitió acelerar y consolidar estos cambios geopolíticos, pero también muchos cambios no solo económicos sino también sociales, que creo que todavía no hemos logrado analizar, ¿no? Podríamos enumerar muchos, pero no los voy a nombrar. Sí decir que creo que nos faltan muchísimos con respecto a lo que ha ocurrido con la salud mental de las personas, ¿no? de nuestros compañeros y compañeras. Pero me quiero referir específicamente a nuestras condiciones materiales de existencia. Y ahí me meto un poco en el debate, ¿no? De lo que decía también Martín al final de estos cambios en el mundo del trabajo, y algo que desde el capitalismo se viene pregonando desde los años 70 incluso, esta idea del fin del trabajo, ¿no? Del fin del trabajo como lo conocimos. Y en eso el capitalismo se renueva constantemente porque tiene la capacidad de generar nuevas tecnologías que nos hacen creer que podemos ser reemplazables, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que discutir esta idea del fin del trabajo, hay muchos autores que lo hacen. A mí me gusta mucho Ricardo Túnez, el sociólogo brasilero, y creo que es precisamente desde los y las trabajadoras que todavía tenemos derechos laborales, que todavía tenemos la posibilidad de sindicalizarnos, de organizarnos, es donde tenemos que dar esta discusión frente a estas nuevas formas del trabajo, para decirlo de alguna manera, que tiene que ver con las nuevas apps, con lo que se ha denominado como la uberización del trabajo, con el emprendedurismo, que no es más ni menos que mayor precarización. Insisto, los y las trabajadoras que todavía tenemos un trabajo formal y que tenemos derechos laborales, tenemos que defenderlos más que nunca, y no al revés. Insisto con esto porque hay muchas teorías al respecto de que entonces hay que pensar modos diferentes. Yo creo que si los trabajadores estamos organizados sindicalmente, podemos y logramos de alguna manera detener algo de esta ofensiva, recién ahí, solo ahí, el resto de los y las trabajadoras van a tener alguna posibilidad. En ese sentido, seguimos siendo
no me gusta decir privilegiados porque son derechos, no privilegios, pero seguimos estando en una mejor condición que otros y otras para luchar, y tenemos que hacerlo. Por eso para mí la defensa del trabajo tiene que ser uno de los ejes fundamentales en cualquier ofensiva en contra de la derecha. Y en ese sentido también, y volviendo a lo que decía antes, un poco con esta idea del derrotismo, para decirlo de alguna forma, o el escepticismo, creo que también hay que evitar caer en las alternativas infernales que nos vienen planteando no solo la derecha, sino también los mal llamados progresismos, ¿no? Que nos imponen falsas dicotomías en una lógica de resignación y a su vez de denuncia impotente. Todo lo que denunciamos, el modelo de agronegocio extractivista, pero también de minería y hidrocarburos, somos presentados de alguna manera como quienes pedimos lo imposible, ¿no? Por eso, frente a ese escepticismo, surge también la naturalización. Y insisto, este modelo hegemónico del aro argentino de reprimarización de la economía y el extractivismo es el ejemplo casi perfecto de este tipo de encrucijadas, ¿no? Que se nos presentan sin historia, además, y con destinos casi inevitables. Si no exportamos soja, no vamos a tener dólares, no vamos a pagar la deuda, como si la deuda no fuera el mecanismo necesario para seguir metiéndonos en esta trampa, ¿no? Y seguimos sosteniendo, y lo sostienen incluso los progresismos, y quiero insistir con esto porque va a ser difícil hacer alianzas en este sentido, porque es una matriz productiva que multiplica el daño a la salud colectiva a la par de la depredación ambiental, pero también y sobre todo la desigualdad social. No cumplió ninguna de las promesas que hizo de generar trabajo y mejores condiciones para los y las trabajadoras. Y frente al agotamiento, de alguna manera, de lo que Maristela Svampa llamó como consenso de los commodities, ¿no? Ahora, y post pandemia, viene lo que también ella denominó como el consenso de la descarbonización. Pero como venimos denunciando, y como también dice ella, es una descarbonización para el norte global que deja zona de sacrificio en nuestros países del sur, ¿no? Este consenso de la descarbonización tiene la misma lógica. No hay salida, no hay alternativa a este consenso. Y por lo tanto, quienes luchamos en contra de él, otra vez somos planteados como, bueno, radicales, para decir algo liviano, ¿no? Nosotros y nosotras, muchos y muchas, creemos que tiene que estar allí precisamente el eje del combate, para decirlo de alguna manera, a la derecha. En una alianza entre los sectores sindicales y los sectores socioambientales que sin duda, aunque todavía de alguna manera desconexos, están creciendo. No niego que existe una desconexión entre estos dos sectores, pero creo que es fundamental para enfrentar a la derecha que podamos avanzar en esta idea, ¿no? Por eso creo, y para no extenderme mucho, acá estoy bastante bien, ¿no? Que pensar precisamente horizontes de cómo enfrentar esta derecha, sin negar, por supuesto, porque no negamos el hecho de realizar alianzas, así como no negamos la posibilidad de ingresar al Congreso o de hacer política partidaria, para decirlo de alguna manera, pero creemos que tiene que tener una base de sustentación que tiene que ser más sólida, más fuerte, más duradera que la que tiene la derecha, como también decía Martín recién, que de alguna manera puede ser efímera, depende de los contextos, ¿no? Entonces, creemos que pueden ser necesarios y válidos estos frentes transitorios, como lo llama Martín, pero que en el fondo lo que tenemos que hacer tiene que ver más con construir vínculos más duraderos, insisto, entre el mundo del trabajo, entre las luchas sindicales, como decía recién, articulando esas luchas sociales diversas que hay en nuestra sociedad y de la cual además tenemos que recordar que tenemos grandes experiencias en este sentido, experiencias históricas, ¿no? De luchas sociales, como decimos, las obreras, las sindicales, las feministas, con la importancia que tiene el feminismo en Argentina, las ambientalistas y tantas otras, ¿no? Que surgen en el seno de nuestras sociedades, ¿no? Para de alguna manera la izquierda pueda volver a ofrecer un horizonte estratégico de cambio. Porque yo comparto, insisto, esta idea de que es necesario, mientras tanto, dar otra respuesta. Ahora no sé si podemos, no sé, a mí me queda la duda, abrimos el debate, dar una respuesta como la de Brasil, por ejemplo, que es quizás lo que más conozco. Porque en Argentina tenemos el fenómeno del peronismo, que como vos lo caracterizabas, no es precisamente para mí un partido obrero, ni mucho menos, cada vez con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo mucho más en un partido de la clase dominante, al que le podemos reconocer muchas cosas, con el cual vamos a avanzar en muchas demandas, sin duda, pero que luego va a tener siempre ese límite que es el de ser un partido de la clase dominante. Para mí también lo tiene el partido de Lula en Brasil, pero incluso creo que es diferente. Por eso las alianzas en Argentina
siempre están disputándose, ¿no?, con este actor que es el peronismo, que en definitiva, al tener sin duda una base social tan amplia, nunca permite crecer nada por debajo de eso. Y el tema de las luchas ambientales es muy claro. El peronismo, el progresismo, el kirchnerismo, como lo quieran llamar, ha atacado directamente las luchas ambientales, ha reprimido las luchas ambientales en el resto del país. Represiones que han sido calladas por los grandes medios de comunicación, como casi todas las que no pasan en Buenos Aires, pero en particular las de las luchas socioambientales, y en ese sentido a mí me parece que es muy difícil avanzar con quienes nos reprimen en distintos lugares, ¿no? Creo, aunque sea una vía o una frase hecha, que es la movilización popular y la movilización masiva la que en todo caso le va a arrancar victorias a esta clase dominante, como ocurrió ayer en el Senado. Porque no sé ustedes, pero yo no creo ni un poquito en el Senado, ni en ninguno de quienes están ahí, excepto por la izquierda, que no, creo que no tienen el Senado sino diputados. Yo no creo en las instituciones capitalistas como son el Parlamento, pero sí creo que la movilización social arranca, y lo digo así, este tipo de victorias. ¿Sirve para detener a la derecha? Bueno, lo vamos a ver, vamos a ver qué capacidad vamos a tener de construir estos vínculos que decimos entre las diferentes luchas para poder, en principio a la defensiva, digo, arrancar estas victorias, pero en algún momento entonces pasar a la ofensiva y poder detener esta embestida, ¿no? La tarea entonces, compañeros y compañeras, no es sencilla, pero es urgente, es ahora. No podemos esperar ni al 27 de octubre, mucho menos podemos esperar a 2027 porque la embestida es tan grande que no va a quedar nada. Por eso decimos, es urgente, es ahora, antes que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Sí, doblemente difícil. Primero eso, sumarme a la denuncia del genocidio de la Minela. Agradecer muchísimo la invitación que me han hecho para estar presente en el panel. A Mario, agradecer a particular. Me honra mucho, digamos, compartir el panel aquí con Marianela, con Martín, con Mario, y en el marco también del sindicato de docentes. Así que, bueno, muy agradecido con eso. Voy a ser breve, porque voy a replantear todo lo que tenía pensado de decir y me voy a tomar de algunas puntas que mencionaba sobre todo Martín a propósito, creo que de un relato, un discurso extendido de lo que es la editorial de esta revista, que recomiendo muchísimo su lectura completa. Y me voy a tomar, digamos, de algunas cuestiones de ahí. Me permito replantearlo porque hay algunos elementos con los que hemos estado ahí tratando de pensar de qué hablamos cuando hablamos de derecho, de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo, ¿no? Suscribo mucho a esta precaución de la que hablaba Martín respecto a el uso abusivo que hemos estado utilizando durante tanto tiempo del término neoliberalismo, ¿no? Al punto tal de que, bueno, se constituye casi en una suerte de connotación negativa a algo, ¿no? Cuando uno le dice tal cosa, pero que pocas veces sabemos con precisión de lo que estamos hablando, de qué es eso de lo que estamos hablando, de lo que estamos mencionando. Y esta idea de pensar el neoliberalismo en clave del geógrafo David Harvey, como una estrategia de recomposición del poder de clase, me parece muy interesante, pero al mismo tiempo, cuando se le incorpora esta idea de pensar esta estrategia en clave de competencia, que es lo distintivo de esta estrategia, es la competencia, ahí me parece que hay
se acierta, digamos, hay un acierto de comprender el neoliberalismo en esa clave. Y en esto renuncio a toda originalidad, digamos, hay un texto de Dardot y Laval, hay un artículo aquí, una entrevista a Dardot en la revista, bueno, pero hay un viejo texto de Dardot y Laval que se llama La nueva razón del mundo, en donde lo que hace precisamente es esto, es reconocer que el neoliberalismo supone dos rasgos distintivos. Uno es entender la competencia como un modo de comportamiento generalizado y entender la empresa como un modo de subjetividad, ¿no? Y me detengo en esta idea de empresa, retomo lo de la competencia que lo mencionaba Martín recién, que me parece que es fundamental, ¿no? Porque la idea de competencia nos conduce a otra noción que también está presente en alguno de los artículos, que creo que es el primero, el de McManus, sobre esto de comprender la derecha no como una derecha reaccionaria, no como una derecha que reacciona a, pero que no tiene nada que proponer de forma genuina y original. Y una de las cosas que tiene que proponer, digamos, es un proyecto alternativo de sociedad, si se quiere, o un proyecto alternativo de orden, no de sociedad, de orden. Y en ese proyecto alternativo de sociedad, de orden, lo que ingresa como un elemento organizador de ese orden es la desigualdad, ¿no? Y hay un punto de contacto entre esa idea de competencia con la idea de desigualdad. El punto de contacto tiene que ver con lo siguiente: cuando uno trabaja, se adentra en tratar de problematizar esta idea de competencia, encuentra que el capitalismo del siglo XIX, uno puede decir, es el capitalismo competitivo del siglo XIX. Sin embargo, ese capitalismo estaba sostenido sobre la idea de intercambio, no sobre la idea de competencia. Y la idea es una sociedad de intercambio de mercancías. Y la idea de intercambio implica el supuesto o el reconocimiento de que quienes intercambian están en situación de igualdad. Porque todo intercambio sería inválido si hay una diferencia, si hay un desequilibrio, ¿no? Quienes contratan, quienes compran y venden mercancías están en una situación de desigualdad. De igualdad. La sociedad de la competencia que releva estos dos autores que mencionaba es una sociedad de la desigualdad. Y la desigualdad tiene un estatuto particular en todo este pensamiento diverso, si se quiere, de escuelas neoliberales o de doctrinas neoliberales, que también hay una mención ahí en uno de los artículos, en el sentido de que la desigualdad no solamente es un resultado de las políticas de libre mercado, de las políticas de ajuste, no es solo un resultado, es una condición fundamental del funcionamiento de una sociedad libre. Sin desigualdad no existe la posibilidad de libertad. Y es alucinante porque el título de la revista es precisamente La libertad, guiando al pueblo, aludiendo al cuadro de Lacroix, y el título de la editorial es Su libertad y la nuestra. Su libertad es una libertad que se viene denunciando desde el siglo XIX. Marx la denuncia, esa libertad en el Capital, Lenin denuncia esa libertad en el qué hacer, y esa libertad es la libertad que, me permito decirlo de esta manera, un Milton Friedman, en un texto del año 62, Capitalismo y Libertad, o incluso un Friedrich Hayek, en un texto del 50 y pico, que se llama Los Fundamentos de la Libertad, algo así, son profundamente deterministas económicos. A eso me refiero. Es decir, los tipos dicen, lo que hay que garantizar fundamentalmente es la libertad económica, el resto de las libertades vienen después. No hay posibilidad de pensar en libertad política si antes previamente no consolidamos la libertad económica, ¿verdad? Entonces, bueno, regreso a esto. La desigualdad es una condición de funcionamiento de la sociedad libre. No es solamente un resultado no deseado de las políticas de libre mercado. No es una externalidad de las políticas de libre mercado.
¿no? Es la condición de funcionamiento de la sociedad libre y es lo que constata, esto lo dice Hayek, pero lo dicen los tipos explícitamente, ¿no? No es una hermenéutica que hay que hacer de los textos. La desigualdad es la constatación de la existencia de la libertad. Es lo que hace poder constatar de que hay vidas más dignas o elecciones más dignas o mejores elecciones en la vida que otras, ¿no? Y lo que te da eso es lo que te ofrece eso es la desigualdad. Es cierto, no es la desigualdad que supo enunciar yo no sé si era Isaac Rojas en el 55 cuando decía, bueno, volvimos para lograr que el hijo del barrendero muera barrendero, ¿no? Real. Real. Claro, no era sí. Sino que lo que justifica a estos tipos es que cuando uno constate que la elección ha sido mala, puede cambiar, ¿no? Está obligado a cambiar. Y ese cambio tiene que ver con, entre otras cosas, y acá recojo algunas de las cuestiones que también trabaja el libro, que trabaja muy bueno, es el texto del artículo de Javier Balsa y de Noelia Ábalos sobre los jóvenes, cuando los jóvenes se piensan a sí mismos como una mercancía, o sea, deben venderse. Y para poder venderse, bueno, deben constituirse con atributos. Esa mercancía debe tener atributos especiales que lo hagan vendible, digamos, que lo hagan, ¿cómo se llama? Que seduzca, que seduzca y que lo hagan vendible, ¿no? La idea de empresa como modo de subjetivación alude un poco a eso, entonces. Alude un poco a la necesidad de constituirnos como una mercancía. Nosotros mismos, digamos, ya no producimos mercancía, sino que somos nosotros la mercancía, ¿no? Dicho esto, hay otro punto que lo comentaba Martín en el punto número 1 que él mencionaba y que está acá en la editorial. Está muy bueno, porque es polémico, me parece, que es cuando dice esto de que ¿por qué la extrema derecha avanza? Bueno, una de las razones tiene que ver con que muchos votantes de la extrema derecha no añoran tanto las jerarquías rígidas del pasado como la estabilidad laboral, ¿no? Y la cohesión colectiva. Estabilidad laboral y cohesión colectiva. Esto es interesante para ponerlo en diálogo con esto que estamos mencionando sobre el neoliberalismo como como mucho más que una política de ajuste, de un paquete de medidas económicas, sino como, decía Susana Murillo, un proceso civilizatorio, algo así. ¿Y por qué esto? Porque cuando aparece esto, cuando Noelia Ábalos y Javier Balsa hablan de los jóvenes, estos jóvenes votantes de Milei o seducidos, digamos, por esa propuesta, es un sector que no tiene perspectiva, no es que no tenga perspectiva de futuro, lo que existe es un eterno presente. Lo que existe es un eterno presente. Y por lo tanto, ante un eterno presente hay dificultades de poder seducir por una estabilidad laboral, por una carrera laboral, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un libro que es súper interesante, editado ya debe tener como 15 años, 10, 15 años, que se llama Las partes vitales, de Juan Pablo Hudson, que es acá de la pero bueno. Juan Pablo Hudson ahí trabaja también con jóvenes de barrios de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires, y una de las cosas que recupera de los intercambios con esos jóvenes es que ninguno de ellos estaba queriendo ni se estaba quejando por la estabilidad del trabajo, por la falta de estabilidad del trabajo, ni estaba queriendo buscar una estabilidad del trabajo. Y de hecho rehuían a eso. En función de eso también me acordaba de las palabras de quien supo ser el ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich,
cuando dice eso en un foro internacional de educación, dice esto: hay que enseñar a nuestros jóvenes a vivir en la incertidumbre y a disfrutarla, ¿no? Y leyendo esas palabras hoy, después de la lectura del texto de Ábalos Javier Balsa, después de esa lectura, lo que uno me parece que puede observar ahí no es solamente una declaración de principios, solo una declaración de principios, sino una constatación de algo. Una constatación de algo. Y en esa constatación, lo que aparece también en el texto de McManus, creo que es la idea de crisis. Traigo a colación la idea de crisis porque también me parece constitutiva de este neoliberalismo. Sociedad de la competencia, empresa como modo de subjetivación y la crisis como orden normativo, si se quiere. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque, bueno, McManus dice ahí: no me seduce mucho la idea de, y acá recurre a Agamben, la idea de estado de excepción permanente, sino que preferiría hablar de crisis permanente. Bien. Ese texto de Friedman que mencionábamos hace un momento, Capitalismo y Libertad, está editado en el año 62. En el año 82, 20 años después, se vuelve a editar. La primera reedición es 1982, ¿no? Reagan, Thatcher, todo eso. Y en el prólogo a esa nueva edición, Friedman dice algo así como: hay que producir crisis. No importa que esa crisis sea real o percibida, no importa, pero hay que producirla, porque la crisis es lo que nos va a permitir que aquello que era políticamente imposible se torne políticamente inevitable, ¿no? Es decir, y a mí me parece que un poco lo que estaba anunciando es que no es solo que un escenario de crisis es el escenario más viable para llevar adelante las reformas que querramos, sino que la crisis aparece como una constante en la vida. Y cuando decimos crisis, tal vez no decimos explosiones gigantescas, estamos diciendo incertidumbres constantes, estamos diciendo esto, imposibilidad de pensar futuro, ¿no? De que el futuro aparezca como horizonte de construcción de algo, ¿no? De construcción de una carrera laboral, de construcción de una carrera afectiva, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí esta idea del neoliberalismo se podría completar con competencia, empresa y crisis. Para cerrar ya con esto, y así damos lugar, voy a retomar también, bueno, porque nos centramos un poco en eso, en la editorial de Martín. Al final Martín, bueno, recupera esta idea de frente que trabajó recién, pero no menciona una cosa que sí está mencionada acá en el escrito, y es que dice bloques electorales transitorios, ¿no? Por lo menos para qué, eso me parece interesante, por lo menos para ganar tiempo, dice, por lo menos para ganar tiempo y para reconstruir fuerzas y reagrupar. Ese punto me parece que es importante. Ese punto me parece que es importante. Porque ese punto apunta, por un lado, yo creo que, por lo menos en este momento se me ocurren dos cuestiones. Por un lado, la necesidad de volver a la construcción de base, que es un lugar, un espacio, un territorio, que es un territorio que mayormente se ha abandonado, la construcción de base. Por un lado eso. Y por otro lado, el otro punto es un punto que menciona García Linera en una de las entrevistas que está acá en la revista. Dice García Linera, los estallidos sociales no se pueden programar, ¿no? No se pueden programar. Lo social estalla en un momento. Hay un acontecimiento que hace que lo social en un momento estalle. Pero lo que sí nos da la diferencia es el nivel de organización que tengamos producto de esta reconstrucción de fuerza y este reagrupamiento para
intentar en las mejores condiciones posibles conducir ese estallido. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos bastante bien, casi con los tiempos que hubiésemos ensayado. Y la verdad que, bueno, a priori la propuesta es, obviamente, no llegar a ese nivel de que la reunión, ahí nos agotamos todo y ya se van desangrando la reunión, sino tratar de aprovechar al máximo intensamente el encuentro y que a la vez sea un insumo al debate, no el fin es el debate en sí mismo, sino un insumo para dar los debates en las organizaciones, en nuestros núcleos, y para eso inclusive estamos filmando y lo vamos a subir para poder que sea rodando el insumo del debate. La propuesta es al público presente pregunta, o ese formato pregunta, digamos, intervención, obviamente intentando que no sea una nueva intervención de 10 minutos, pero sí pues, la idea es como hacer preguntas, lo que generó, que me parece que, no sé, desde mi punto de vista, fue muy rico las 3 intervenciones, como que nos dieron varias cuestiones o varios puntos para debatir y a lo mejor inclusive polemizar, y en todo caso las preguntas tratar de o meter la cuña en alguna de esas polémicas, o también que se profundicen en algunos de los planteos que se hicieron acá, me parece que era bueno. Así que vi que Tero ya me marcó como... Una pregunta para sí. cualquier panelista. Sí. El tema, si no existe por parte de muchos sectores de la política, me parece que es un término que hay que delimitar, ¿cuál es la diferenciación que hay entre la extrema derecha y el fascismo? Me parece que a veces se usa con mucha liviandad la definición de fascismo, y me parece que cuando vos definís al fascismo como parte dominante de la política hoy, en realidad después te dificulta para intervenir en política, que se puede desarrollar eso. Y la segunda, en eso del camino entre los precipicios, sí, ¿cómo la ven en esto de que si no es el fracaso de los progresismos, también el que le abrió el camino a la extrema derecha, ¿no? Esto me parece, junto con todas las mutaciones del capitalismo que están bien desarrolladas. Muchísimas gracias por la organización del panel. Me pareció increíble la manera en la que las 3 presentaciones de distintas perspectivas engarzaban y jugaban entre sí. Felicitaciones por eso, gracias a los 3, fue muy estimulante escucharlos. Yo soy de Rosario, pero vivo en Berlín hace muchos años y trabajo allá y milito allá. No digo esto por ser autorreferencial, sino porque desde Berlín soy parte de una organización migrante que se llama Bloque Latinoamericano Berlín, desde la cual tratamos de traducir ciertas prácticas políticas de los movimientos sociales latinoamericanos. Y en Berlín, bueno, y ahora que vuelvo a Rosario también, bueno, estoy muy contento de poder estar acá, y me sentí muy interpelado por las caracterizaciones que los 3 hicieron, pero sobre todo por la lectura de la etapa y por la apuesta a esa tarea que hacía básicamente Martín, pero también la pregunta va para los 3 porque siento que hay diferencias con respecto a eso. En Alemania, como muchos de ustedes sabrán, bueno, la extrema derecha también es una fuerza irrecusable, pero bueno, ha habido, después de elecciones adelantadas en febrero, que surgieron a partir de la ruptura del gobierno nacional después de que ganó Trump, una suerte de renovación del partido de izquierda, donde se pensaba que el partido de izquierda iba a desaparecer por completo. Hicieron una muy buena elección con mucho apoyo social de organizaciones de izquierda extraparlamentarias que decidieron ir por una apuesta similar a la frentista, y ahora bueno, hay una suerte de euforia donde mucha gente se ha vuelto a politizar, hay nuevos referentes que son muy cool y gritan y hacen TikToks e Instagram, entonces se vive un clima de mucha tensión, pero bueno, desde algunas organizaciones que apuestan al trabajo de base, como decía usted, y que tratamos de señalar la importancia de generar ese apoyo, esa presión por izquierda desde abajo. Bueno, nos enfrentamos a muchos de estos desafíos que señalaba la editorial de Jacobin, que por ejemplo ya leí. Entonces, bueno, estaba pensando en esa realidad de Berlín y la realidad de Rosario, de una fuerza también política de izquierda, del campo popular, de Ciudad Futura, más allá de las perspectivas personales que cada uno tenga con respecto a eso, no me quiero meter eso, pero también hace una apuesta, ¿no?, por lo que me vengo a enterar hace poquito, similar, ¿no?, o que podría ir un poco en el sentido
sentido que señalaba Martín. Entonces veo como estos dos territorios medio en los que habito, en los que siento, pero que son distintos, o sea, similares, desafíos, pero diferentes a su vez. Entonces me pregunto ahí, ¿cuál es el rol también del trabajo internacional? Porque si la derecha, como están señalando ustedes de la misma manera, es un fenómeno global que evidentemente torna evidente una articulación global, ¿qué rol tiene el internacionalismo, ¿no? O sea, en esa doble tarea, con ese doble desafío que presentaba Martín de ganar tiempo y dar las batallas hacia adentro que tenemos que hacer como organización. Sí. ¿Terina? Bueno, ¿ya? Sí. No, me quedé con lo que decía José Giovannoni, esto de bloques transitorios para ganar tiempo. O sea, cada vez que nosotros nos enfrentamos ahora a las divisiones, decimos, los que venimos de la izquierda, ¿con quién vamos? ¿Con quién nos podemos juntar? Con esto sí, con esto no. Y porque me parece que la realidad se va a presentar con una necesidad de muchos bloques transitorios y muy locales a veces, porque lo que se está viendo, y un poco vos introdujiste del tema ambiental, nosotros estamos ante un modelo de desarrollo, de producción que es absolutamente asesino de la naturaleza. Entonces lo que nos estamos enfrentando permanentemente a nuevos desastres ecológicos que exigen, que son muy locales, que exigen propuestas locales, y que van a ser muy específicas. Hay que estar como preparado para eso. Yo creo que no hay que pensar de que acá la degradación de la naturaleza va a venir en 2030, había puesto como fecha. No, hasta acá se va a seguir incrementando cada vez más. Entonces, eso lo pongo como una necesidad de estar alerta a estas cosas. Y por otro lado, estamos ante un modo de producción que cada vez sobra más gente para este modo de producción. Entonces, como que hay una cantidad de población dispersa en un territorio que está, digamos, atacado por el extractivismo, por un modo de producción que es dominante, la soja, el litio, lo que sea, y después hay como una dispersión. Y ahí me hace acordar mucho eso que había propuesto Graulich en un momento, donde, no sé, cuando fue no las emisiones anteriores, se decía, yo tengo una propuesta para crear 700.000 puestos de trabajo, una cosa así, y la recuperación de los territorios vacíos. O sea, como que la complejidad que uno tiene por delante no es solo una cuestión política, cómo enfrentar a la ultraderecha, y si no nos tenemos que equivocar, si es fascismo, si no es fascismo, para pegarme justo. Este panorama yo creo que lo tenemos que meter en la cabeza. Este panorama de la complejidad. Ahí lo entiendo. Sí, yo quería preguntar cómo se caracteriza la crisis del capitalismo post. No sé si señalar un poco 2008 o qué pasa con la forma de acumulación capitalista en el marco, digamos, luego de la caída del capitalismo fordista, keynesiano, digo, después de los 70 y a partir de lo último, 20 años, la revolución informática, etc., cómo el problema de la producción de valor y de la acumulación de valor y cómo eso golpea, digamos, o deriva en una modificación sustancial del problema financiero, digamos, del capital ficticio. Cómo, digo, la crisis política está enmarcada, como señalaba, digamos, en un proceso de crisis del capital, de la forma de acumulación. Entonces, la pregunta es si esta crisis es una nueva crisis de tipo cíclica, digamos, como lo ha descrito, como la ha analizado Marx en el Capital, o si tiene alguna particularidad, y lo aclaro desde dónde es un poco la lectura que tiene que ver con la nueva teoría, la nueva crítica del valor, digamos, y donde se reconoce un problema muy estructural respecto de la imposibilidad de acumulación del valor y por tanto de valorización del valor, digamos, de reproducción de la lógica del capital. Digo, ¿cómo
frente a ese panorama, o si se acuerdan, ¿no?, con una caracterización de ese tipo, de esa crisis de valorización, el problema, por ejemplo, de los progresismos o de ciertos tipos de izquierdas que accedieron al control del Estado en las últimas décadas, se enfrentan a gravísimos problemas y gravísimas dificultades para desarrollar un programa político, digamos, a más o menos a largo plazo. Más o menos era eso, como el marco de este nuevo ascenso, de esta nueva derecha, se da en un tipo de crisis de capital que quizás tenga algunas particularidades respecto a otras crisis. Una pregunta, ¿vos te refieres con crisis a la reguladora CUS, por crisis? Me parece una pregunta más y ya tenemos un montón, o dejamos acá. ¿Alguien más se quedó con alguna pregunta? A la una, a las dos, a las tres, bueno. Hacemos un circuito en esta onda, lo hacemos al revés, cosa que no se hace así. Sí, yo voy a tomar algunas, no por destrato a que me preguntaron a otros, pero bueno, no sé. Pueden tomar alguna, no todas. No, pero la elección se debe mucho más a mi limitación para hacer una buena respuesta a eso. Pero alguna cosa me gustaría. Bueno. Si el fracaso del progresismo ha abierto el camino a la extrema derecha. La respuesta, yo creo que sí. Cuando digo yo iría un poco más lejos. Voy a justificar la respuesta de esta forma. Yo trabajo en una facultad que es la de Ciencia Política, que hace unos 2 o 3 años atrás celebró, es un hecho celebrable, el retorno de la democracia, ¿no? El asunto es que en esa celebración de lo que se careció fue de una posibilidad de lectura crítica, de lectura crítica sobre lo que fue ese proceso y después lo que emerge de ese proceso. Y por otro lado, además, me dedico a trabajar, en un momento hablamos con Marcela, me dedico a trabajar esa década de los 80 y algunas cuestiones ligadas a las transiciones a la democracia, precisamente, ¿no? Y básicamente lo que entiendo es que en esas transiciones a la democracia lo que termina hegemonizando la discusión, el debate político y la construcción definitivamente del tipo de democracia es la de esa democracia liberal. Lo que Martín en el artículo se pregunta qué hacemos con la democracia liberal. Bueno, esa democracia liberal, que es realmente una democracia muy limitada, una democracia muy prolija, una democracia muy limitada, que además esa limitación, quiero decirlo, vino de alguna manera acompañada también de gestos políticos, ¿no? De esa primavera democrática del 83 que supuso una gran movilización ciudadana acompañando, ¿no?, el proceso electoral, acompañando la reconstitución e inclusive poniendo el cuerpo ante algunas amenazas. En una de esas ocasiones se la mandó a la casa, se la mandó literalmente a la casa, ¿no? A lo que José llamaba el coro, Felices Pau. La rebelión del coro. Entonces, a mí me parece que se fue consolidando ahí un modo de construcción de la política en términos muy institucionales, muy formales y muy cerrados, que tuvieron otras expresiones de lo político en los 90 por fuera de esas dinámicas, pero que fueron abordados de formas muy o política o penalmente o socialmente, digamos, qué sé yo. General Mosconi creo que es una expresión de lo político, la emergencia de lo político ahí. Plaza Winkle, Santiagueñazo, el Correntinazo, sin embargo, no fueron leídos en clave política, sino en clave penal o su efecto en clave social, ¿no? El kirchnerismo abre tal vez ahí una suerte de paréntesis, una suerte
de posibilidad que no termina de zanjar, no termina, creo, de ninguna manera de zanjar, o no termina de correrse del todo de esos componentes altamente liberales de la democracia, y de alguna manera me parece que lo que hoy se piensa como ruptura, es decir, esta emergencia de una derecha que interrumpe ese proceso democrático y que lo pone en riesgo, tal vez haya que leerlo en clave, como lo supo leer Rodolfo Fogwin allá en el año 84. Hay un texto, un artículo periodístico de Fogwin que lo publica en El Porteño, en la revista El Porteño, que se llama La herencia cultural del proceso, en donde ya en agosto del 84, o sea, pocos meses de asumir Alfonsín, se atrevía a decir de que lo que había ahí es una suerte de continuidad, no de ruptura, como lo estaban enunciando incluso los intelectuales orgánicos de las transiciones a la democracia. La democracia es lo que separa la vida de la muerte. Bueno, Fogwin estaba diciendo otra cosa en ese momento. Esa idea de Fogwin tal vez la recupere Silvia Schwarzbach en su texto Los Espantos, cuando habla de post-dictadura. No habla de democracia, sino que habla de post-dictadura. Ese nombre que le pone, me parece que es todo un gesto de estar indicando alguna suerte de continuidad que nos conduce hasta hoy. Y una cosa más, yo tengo dudas, Celina, de que el modo de producción hoy, en el modo de producción hoy esté sobrando trabajo. Gente. Sobra gente. Que sobra gente. Ah, pero yo no tenía trabajo. No, bueno, porque quería recuperar esa compañera. No es cierto. No, está bien. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, voy a empezar por el final, me voy a responder a esto, que tampoco sé si tengo una respuesta, tengo algunas ideas, ¿no? Esta idea de, bueno, la crisis de la valorización del valor, que hay autores como Varoufakis que ya identifican como el final del capitalismo, en tanto lo conocimos, o en tanto de, sí, no dice que no se crea más valor o plusvalía para decir en términos marxistas, sino que ya no es lo sistemático, ¿no? Yo no creo en eso, sí creo, y en esto voy a seguir otra vez Antunes, él dice que hay una crisis del trabajo vivo y hay una expansión del trabajo muerto. Es decir, que hay mucho más de lo ya producido que se sigue utilizando y mucho menos o en menor cantidad de generación de valor. Y eso es lo que deja a un montón de gente afuera, ¿no? Con lo que decía Celina de que sobra gente. Y a eso le agrego que además va de la mano, creo yo, y perdón que insista, pero con la crisis climática, porque hace que el agotamiento de los mal llamados recursos naturales, que ahora denominamos bienes comunes, también implica una crisis que tiene un límite. Que el capitalismo tiene un límite que es el espacio, ¿no? El espacio y los recursos que nos da este planeta. Y me parece que ahí también está el límite del capital financiero, que la propia crisis de 2008 lo explica. Porque el capital financiero, ¿cómo se sustenta si él mismo, digamos, o la misma burbuja que creó, ya tuvo una primera crisis? Y luego nos vuelven a hacer creer que eso puede crecer de tal manera hasta desaparecer el trabajo. Digo, un poco lo que decía al principio. A mí me parece que eso se agota, que quedó demostrado, y que en todo caso lo que va generando es una ilusión donde lo que sí sucede es que hay muchas personas que quedan de alguna manera fuera o para decirlo en términos marxistas, un aumento del ejército industrial de reserva, ¿no? Entonces me parece que eso sí es un problema, pero bueno, que en todo caso creo que está dentro de la crisis cíclica, como la veía Marx, aunque Marx no llega a ver, ¿no?, esta complejidad ni del capital financiero ni de la crisis climática o ecológica, ¿no? Y después, bueno, respondiendo al Tero, esta idea de, bueno, el fracaso, si el fracaso de los progresismos abrió el camino de la extrema derecha, yo creo que sí. Es más, yo diría que los límites del progresismo abrieron el camino a la derecha, o a esta extrema derecha, para decirlo de alguna manera, porque precisamente es donde yo no creo que haya que parecerse más a la derecha para combatirlo. Yo insisto con esto, porque a mí me parece que precisamente donde nosotros podemos marcar una diferencia, que es donde no avanzó, no quiso, no pudo, como ustedes quieran llamar, el progresismo, es donde podemos marcar la diferencia y la disrupción en todo caso. Porque si hay sectores populares que votan esta extrema derecha, es porque todos los derechos que nosotros enumeramos nunca les llegaron, ¿no?
llegaron de la dictadura hasta acá. No se modificaron un montón de leyes económicas, hablando de economía, pero también otras, ¿no? Entonces, el camino se lo abren los límites del progresismo. En Argentina, puedo hablar mucho más, pero me parece que en el resto del mundo también. Y en cuanto a la diferencia entre extrema derecha y fascismo, yo soy historiadora, entonces yo no le puedo decir fascismo. A mí me parece que el fascismo tiene una particularidad que la marca muy bien Martín, de un mundo muy diferente, un mundo capitalista muy diferente, pero también y sobre todo no hay que olvidarse que existió una alternativa. Que el socialismo real, nos guste o no nos guste, lo critiquemos, lo que tengamos para decir el socialismo real, generaba una alternativa que le ponía un límite al capitalismo. Y que por eso, con el fin de la caída de la Unión Soviética, el capitalismo se vuelve cada vez más cruel, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces a mí me parece que la sola existencia de esa alternativa hace que no pueda ser comparable un momento con otro y por lo tanto no se le pueda llamar de otra forma. Tendremos que inventar nuevos términos, no sé. Me parece más claro, sí, porque en todo caso, si no me estoy contradiciendo, hablar del genocidio para el genocidio en Palestina, porque creo que allí las características son mucho más. Si bien la característica de la guerra y la represión es diferente, el atacar a un pueblo oprimido es mucho más claro, ¿no? Me parece que ahí sí se puede hacer la transpolación del término, no para el caso del fascismo, pero eso es mi opinión. Bueno, también retomo a un recorte a la pregunta por cuestión de tiempo y de competencia, no todos los temas sobre los que se preguntaron son temas que manejo. Empiezo por este último, que fue la primera pregunta. Tiendo que coincidir con lo que están diciendo todos. Suele haber una mega inflación del término fascismo y parecía que cualquier reacción autoritaria es fascismo, y eso es en términos teóricos y políticos no es apropiado. Yo tiendo a pensar la extrema derecha como un espectro, donde hay de partidos tradicionales que se van radicalizando, los republicanos por ejemplo, partidos de origen fascista que se moderan, el partido de Meloni no fascista declarada, doctrinaria, y grupos que podríamos llamar neofascistas, que actualizan en el contexto histórico algo de la amenaza fascista tal como existe en los años 30. Todavía no es lo predominante eso, ¿no? Hay que tener otro cuidado complementario, que esto estuvo mucho en el debate de parte de la izquierda marxista. Como no es fascismo, no hay una gran amenaza. Es una forma idiosincrática alternativa de la derecha tradicional. Y eso sí es importante. Este es el debate principal. No la terminología. O sea, la terminología tiene alguna importancia, pero este me parece que es el debate principal y el que ordena todos los demás. Es decir, la extrema derecha plantea al menos la posibilidad de una derrota catastrófica para las clases populares, una nueva ronda de reformas reaccionarias como en los 80 fue el thatcherismo, Reagan, etc. La posibilidad de una amenaza democrática para las clases populares, bueno, yo creo que sí. Al menos está planteado eso como un riesgo. Si uno ve El Salvador, una derrota de carácter histórico para las clases populares. Ahí no sé cuánto tiempo se va a tardar para levantarse. Si uno ve Hungría, Orbán, pasa algo parecido. Entonces, eso está acechando como amenaza. Esto me parece que ordena todo lo demás. Porque si tenemos enfrente una amenaza existenciaria, hay que hacer cosas excepcionales. Esto me parece que ordena un poco el debate político. O sea, si es una derecha convencional, una derecha burguesa, democrática, etc., es un debate. Y la táctica se ordena de una manera. Si es una derecha que plantea límites incluso físicos, amenazas incluso físicas, incluso si no asume la forma de fascismo, porque para mí la dictadura no es un fascismo. Si somos muy estrictos con la definición, son otra forma. El fascismo tiene, lo que decía régimen reaccionario de masas. A mí me encanta la definición, porque incorpora elementos plebeyo, es en un momento de crisis de aparato coercitivo, abiertamente una parte de la sociedad se vuelve contra otra. Entonces se moviliza en ese momento la pequeña burguesía arruinada contra la clase trabajadora, para simplificar, ¿no? Ahora, perdón que fui como medio derivando de manera desordenada. Por otra parte, ¿somos inmunes a un peligro fascista? O dicho de otra manera, ¿no hay algo de ese movimiento de masa reaccionario presente actualmente? Yo creo que algo hay. Es decir, si uno analiza la capacidad de movilización del bolsonarismo, dice, bueno, algo parecido a las bandas paramilitares, está bien, no hay cuadrillas, digamos, pero hay algo de una derecha que viene de abajo también. Entonces ahí me parece que hay un punto de contacto, yo tal vez no justifica llamarlo fascismo, pero sí un paralelo políticamente interesante, digamos, teóricamente interesante y políticamente inquietante, digamos. Paso a otros temas.
progresismo extrema derecha. Yo creo que los fracasos, límites del progresismo tuvieron una contribución, es indudable. Si tuviera que formular de una manera, diría que en general, no solo el progresismo, en general esos gobiernos, digamos, reformistas, de conciliación de clase, ponen en alerta a las clases dominantes sin tomar las medidas radicales que permitirían sacarla de combate. ¿No? Entonces, al quedar a mitad de camino, generan condiciones para una reacción. Dicho esto, yo creo que hay que tener un cuidado en no convertirlo en una fórmula demasiado mecánica. Es decir, progresismo es la causa y el efecto es el de la extrema derecha, porque ha habido gobiernos progresistas sin que haya extrema derecha, y hay extrema derecha en todo el mundo, y el progresismo se redujo a una serie de países en América Latina. Entonces, ahí la relación, yo tendría cuidado en no convertirlo en una fórmula que simplifique demasiado. Hay un conjunto de elementos que tienen que concurrir para que emerja la extrema derecha como un fenómeno de masas, no que gobierne alguien de centro izquierda. Este puede ser cumplir un papel. Crisis del 2008. A ver, a mí me gusta mucho leer el grupo Crisis y a Kurz y demás. No coincido, no es mi área de competencia, tengo que decirlo, pero no coincido con esa idea de que como que se está enfrentando un límite histórico. Digamos, en general no coincido con la idea de que el capitalismo tiene algo así como crisis sin salida, o al menos crisis económica sin salida. Yo creo que el capitalismo se regenera, digamos, si no hay una alternativa social, el capitalismo se regenera. La crisis es un mecanismo de reconstitución de sus condiciones de posibilidad. Pero yo creo que estamos en una gran transformación a mitad de camino y encontrar un nuevo equilibrio. Si logra, tiene que lograr muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, el límite climático. Que no haya crisis económica sin salida no significa que no haya tal vez límites históricos biológicos de algún tipo. Digamos. Ahí eso habría que explorarlo. Lo dejo como un punto a evaluar. Y después voy a detener en esto para no... Hay un debate que creo que tenemos con Marianela, ella lo puso muy bien. Yo en principio quiero rescatar lo que tenemos de acuerdo. Yo me reconozco en la izquierda socialista, marxista, anticapitalista, pienso que pienso que el peronismo es resistencia e integración, digamos, como decía Daniel James, ¿no? Tiene mucho de partido del orden, sobre todo a partir del 89, en adelante, y también de acervo de las tradiciones combativas de los trabajadores. Es un fenómeno muy peculiar. No llega a ser un partido obrero, pero es eso, ¿no? Pero tiene los dos componentes, ¿no? Es la forma de integración subalterna de la clase trabajadora del sistema político, pero también fue la resistencia peronista. Bueno, tiene esas dos almas. Me perdí de cuál era el hilo, me metí con Daniel James, pero a ver, yo lo que pienso es lo siguiente. Nosotros tenemos una doble tarea. Uno es, consideramos que estamos frente a un riesgo existencial. Hoy Milei está muy débil, entonces todos estamos un poquito más tranquilos, ¿no? Pero recordemos 2 meses atrás, parecía que Milei se había reforzado las elecciones, se venían las reformas estructurales y un reforzamiento totalitario del Estado. Entonces, existe eso en Argentina, existe eso en Brasil, etc. Entonces, hay una tarea que es cómo enfrentamos eso. Hay una segunda tarea, para mí indelegable, que es construir un proyecto superador de cualquier proyecto de conciliación de clase. Porque uno, en términos históricos, yo creo que hay una frase, yo creo que la solución definitiva al fascismo o al autoritarismo va a ser un cambio de sistema social, ¿no? El capitalismo genera todo el tiempo el riesgo de evoluciones autoritarias. Ahora, esto es cierto, vamos a decirlo así, en términos históricos, o sea, de largo plazo. En términos inmediatos, no es cierto que los socialistas somos suficientes para derrotar a la extrema derecha. Esto hay que decirlo. No somos suficientes para derrotar a la extrema derecha. Hay que constatar eso. ¿Alguien piensa que el FIP más nosotros derrota a Milei en las elecciones? Yo digo, bueno, no sé, que levanten la mano. Bueno, si no es así, y hay una batalla que se va a dar en el terreno electoral, que tampoco lo sabemos, porque también Milei cae mañana por los largos. Bueno, podemos desarrollar qué estuvo pasando, ¿no? Pero tuvimos algunas ayudas. No sé cuánto fue el movimiento de masas y cuánto fueron internas del gobierno, mala gestión económica, bueno, tuvimos algunas ayudas que nos están sirviendo. Entonces, así como pienso que hay que construir, que tenemos una doble tarea, construir un proyecto estratégico, como existió entre el fines del siglo XIX y los 20, los 30, había una alternativa estratégica al fascismo. Era primero la socialdemocracia, después el comunismo, había una alternativa que era propia. Hoy no la hay como un peso de masa que pueda competir. Entonces, en la medida que no la haya, recurrir a bloques transitorios que nos permitan ganar tiempo, y agradezco que José me completó la frase, es necesario para poder construir esa alternativa estratégica, porque no va a haber superación del progresismo si no derrotamos primero a la extrema derecha.
Si la extrema derecha nos inflige una derrota catastrófica, vamos a estar en muchas peores condiciones para superar el progresismo, la conciliación de clases, para construir proyectos socialistas. Entonces a mí me parece que la doble tarea es indispensable. Y a mí me parece que tendríamos que tener más tiempo para ver ahí el punto de polémica. Siempre me dio que la polémica de los acuerdos, pero bueno, no tengo para desarrollar. Sí, verdad, recorte el video, muestra la polémica. Bueno, no sé, algo que le haya quedado en el tintero que quieran de ida y vuelta. Pero bueno, estamos más o menos ya casi en una hora, casi 1:45. Me parece que obviamente nos llevamos muchas de las, como dije al principio, a lo mejor no he encontrado las respuestas, pero sí buenas preguntas. Me parece que surgieron muy buenas preguntas para continuar los debates y obviamente tratar de llevar a cada lugar estos insumos para continuar las discusiones y obviamente la tarea organizativa. Así que bueno, no tengo mucho más para decir, agradecer a la compañera. Sí. Yo quiero agregar algo, pero es muy cortito, son 4 puntos, pero sencillo de plantear. Más que nada como para que sea efectivamente insumo para el debate. Creo que es un poco, estoy en desacuerdo solamente con plantear que es culpa del progresismo, como se planteó un poco en el debate, que es culpa del progresismo que la extrema derecha quería ser alternativa. Creo que ahí lo que falta también agregar es un poco la autocrítica, yo le llamo la izquierda revolucionaria, pero bueno, se entiende un poco de lo que voy. Creo que es importante agregar el elemento de la autocrítica justamente porque hay, y algo que lo dijo Martín, ¿sí? Es la ausencia del proyecto o la ausencia de un programa que plantear efectivamente como a la gente en general. Creo que es importante como agregar. Lo segundo es agregar también, no es la misma la sociedad de los 80 a la sociedad que tenemos actualmente. Claramente hay diferencias. Y desde ahí creo que un componente importante que no lo he visto como en las lecturas de algunos otros sectores tiene que ver como con esta era digital en la que estamos viviendo hoy día. Creo que es importante también escribir un poco sobre eso o hacer algunas lecturas porque, no sé, hoy en día las redes sociales toman un factor importante en la toma de decisiones de la población y, perdón, quizás lo autorreferente, pero, no sé, en Chile hace algunos años, 2 o 3 años, no me acuerdo bien, vivimos un proceso de la elección de una nueva constitución y parte del fracaso en 2 ocasiones, pero que primero era lo relevante, el fracaso fue justamente porque las redes sociales también influyeron mucho en la opinión, sobre todo de los sectores como de la población más mayor. Desde ahí yo defiendo como control parental a los teléfonos de los mayores. Sí, porque en el fondo redes como, no sé, TikTok, Instagram, etcétera, hoy en día son puertas abiertas tanto de información verídica como también de falsa información. Entonces ahí me hace mucho hincapié como poder hacer algunas lecturas o ver cómo ese proceso de la era digital se agrega también a la lectura de la caracterización del periodo. Lo tercero, yo estoy de acuerdo con la táctica del frente único, me parece que es correcta, pero lo digo en el sentido de que, como lo decía también así como hay que buscar conducir, también hay que tener el olfato para en algunos momentos tener que ceder, porque en el fondo la táctica de un frente único implica efectivamente conversar con otros sectores que probablemente tengan algunas diferencias con nuestras ideas. Y desde ahí también hay otro, a propósito de la política, otro elemento muy importante que es combatir el sectarismo también. A veces dentro de la izquierda o de la izquierda revolucionaria somos como muy puros, muy íntegros, así como, no sé, Marx, y no toleramos nada que no sea como que hable de eso. Pero es ahí también importante cómo quienes aspiran a las conducciones de estos procesos tengan la capacidad de olfatear, que así como buscamos conducir, hay que también ceder en algunos momentos. Entonces ahí es importante como conversar, y yo lo veo, yo estoy en la facultad de medicina, que a diferencia por ejemplo de humanidades o ciencias políticas, está mucho más así como, yo veo a los otros estudiantes y me así como, uy, estos cabros no saben organizarse, y me desespero, pero en verdad soy una sola, así que simplemente me dedico como a mirar, pero uno lo ve en eso, o sea, como centros de estudiantes que en sí se ven y no conversan, se dedican más a pelear que a buscar cuáles son sus puntos de encuentro. Este año, al igual que el año pasado, hubo un tema que cruzó a toda la universidad, estudiantes, no docentes y no sé ustedes,
Y así cada uno funciona por su lado. O sea, yo creo que los docentes están súper organizados y todo, y los estudiantes no entramos en todo el año. Hace 2 días hubo un festival afuera de la facultad, no convocó a nadie. O sea, fue un marco bien, pero me imagino que al final parece el estudiante que no se fue adelante. Pero a eso voy. O sea, en el fondo, no somos capaces ni siquiera de tomarse a conversar. Y a propósito también de lo que planteó, respecto a la instancia del estallido, no es lo mismo enfrentar un estallido con masa y sin masa. Y desde ahí el tema de la construcción o del trabajo de masas no es antagónico también a cómo los cuadros están en instancias más de conducción, no son como antagónicas, no es como una o la otra, sino que en realidad son complementarias. ¿A qué voy con esto? De que a veces van a haber ocasiones en que las organizaciones no van a tener la posibilidad de llevar un trabajo territorial, porque en el fondo no tienen la capacidad, no tienen la fuerza para ser unidas dentro de una villa, por ejemplo. Pero sí van a tener quizás la manera, a razón de su propia formación, de poder ir a convencer. Y no necesariamente que todos tengan que entrar a militar al mismo sector o a la misma organización, pero sí, al tener una política clara y una idea como un objetivo que debe perseguir, la gente se va sumando como en el camino si la política es correcta. Entonces quería agregar esos como 4 puntos a razón de